Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del método de Cauchy para EDPs de primer orden que son de tipo no lineal. Digamos que es una generalización al método a los métodos que hemos estado viendo. Y en este caso, pues lo que nosotros vamos a tener sería una función f que dependa de las variables x y y. Tenemos nuestra variable u, la derivada parcial de u con respecto a x y la derivada parcial de u con respecto a y. Y eso pues lo vamos a igualar a cero. Esa sería la manera en que nosotros representamos, digamos, a la ecuación diferencial parcial de primer orden de manera no lineal. Donde obviamente acá lo que vamos a tener, digamos que z va a ser una función u, ¿no? Que depende de x, y es la que en realidad andamos buscando. Vamos a decir que P va a ser la parcial U sub de X, que Q va a ser la parcial U sub y que F va a ser una función que pertenece pues a la familia de funciones continuas con primera y segunda derivada continuas en un conjunto omega. Y obviamente pues este omega va a ser un subconjunto de, en este caso, pues R a la 5. Eso es lo que nosotros en principio vamos a tener de esto de acá. Bueno, esto entonces lo que me va a decir es lo siguiente. Entonces, esta función de acá la vamos a ver de la siguiente manera. La vamos a ver como una función f que depende de x, y, z, p y q. Y esto a su vez pues va a ser igual a 0, ¿no? Esto es lo que nosotros de alguna manera tendríamos. Ahora bien, fíjense bien que en este caso yo puedo decir que mi función f mayúscula pues depende de 5 variables. Depende de la x, depende de la y, depende de la z, depende de p y depende de q. Y estas tres al final pues dependen de X y dependen de Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de alguna manera de diferenciar esta función con respecto a mi variable X y a mi variable Y. Entonces vamos a poner acá diferenciando. Tenemos que dos puntos. En este caso, pues sería f sub de x. Vendría a ser f sub de x más, en este caso paso por z y luego por x, entonces pondría así yo, z sub de x, f sub z, más, en este caso sería f sub p si quieren, y acá pues p sub de x, de igual manera, más, acá f sub q, q sub de x, y eso pues tendría que ser igualado a 0. De igual forma, cuando hago f sub y, acá más, bueno, acá ya la puse así, entonces sería z sub y, f sub z, más f sub p, eh, f sub p, p sub y, más f sub q, y esto a la vez por q sub y esto lo igualo a 0. Ahora, fíjense bien en lo siguiente. Si yo tengo que p es u sub de x, entonces esto me va a implicar que p sub y, pues en este caso vendría a ser u sub de xy, pero esto a su vez, como ya sabemos que las cruzadas son iguales, esto vendría a ser u sub y de x, que a su vez pues la u sub y, yo sé que es q,
sub de x. Y entonces esto sería q sub de x, ¿no? Es decir, estoy diciendo que la p sub y es la q sub de x. Entonces, este de acá yo lo puedo reescribir con esto, ¿no? Esto lo voy a pasar al otro lado a restar y me va a quedar f sub p. Esto por p sub de x más f sub q. Pero en vez de q sub de x voy a poner lo que es p sub y. Entonces aquí lo que voy a tener es p sub y y esto igualado a menos f sub de x menos z sub de x f sub z. Y a la vez, pues esto lo voy a mandar a restar y otra vez voy a hacer una sustitución de, en vez de tener p sub y, voy a poner q sub de x. Entonces acá me va a quedar f sub p, q sub de x, más f sub q, q sub y. Y esto igualado a menos f sub y, menos z sub y, f sub z. Esto es lo que vendría a tener acá. Fíjense bien que estas son ecuaciones diferenciales de primer orden, pero donde la incógnita vendría a ser esta p sub de x en la primera y esta q sub de x. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Bueno, por el método de las características, ¿no? Por el método de las características. Tenemos dos puntos. Ah, ok, tenemos. Como esta sería la variable, sería de x entre dt. Esto igualado a f sub p. Tendríamos dy entre dt. Esto igualado a f sub q. Por otro lado, acá tendríamos también, como la incógnita es p, sería t sub p entonces sobre dt igualada a menos f sub x menos f sub zx f sub z. Y bueno, acá se me repiten las mismas variables, dx entre dt fp, dy entre dt f sub q, pero acá la incógnita es la q, ¿no? Entonces sería dq sobre dt. Esto vendría a ser igual a menos f sub y menos z sub y f sub z. Eso es lo que vendríamos a tener acá. Ahora bien, algo que nosotros tenemos es que nosotros estamos viendo bueno, en nuestro dibujo, ¿no? Podemos hacernos un dibujo acá. Nosotros lo que tenemos, digamos, por acá, es que queremos una superficie integral, ¿no? Una superficie integral. Y recuerden que por aquí pasa una gama, ¿sí? Una gama de t. Esta gama de t que obviamente es mi x de t, y de t, y en este caso z de t, ¿no? Entonces, esta superficie que yo tengo acá, que esta superficie tiene estas características, ¿no? Que van pasando por estos puntos. Digamos, aquí va a haber un punto que me va a ayudar. Entonces, estas yo ya sé que pues las puedo hacer dependientes de t y por ende, pues la u que tengo acá la puedo ver como dependiente de t. Es decir, de alguna manera voy a tener aparte que pues z de t se puede ver como una u de x, t. Esto a la vez por y de t. Y entonces, bueno, derivando, esto se va a ver dz entre dt. Esto igualado a u sub de x de x de t más u sub y de y de t. De esta manera. Pero entonces, fíjense bien que lo que voy a tener es dz entre dt. Esto a la vez igualado a, bueno, ¿quién es la u sub de x? P.
¿Quién es la dx de t? Bueno, ya vimos que es f sub p. Esto más, ¿quién es mi u sub y? Bueno, mi u sub y es q. Y mi dy de t, pues es lo que nosotros llamamos f sub q. Entonces, esto es lo que nosotros vendríamos a obtener acá. También otra cosa que nosotros debemos de observar, ¿verdad? Es que nosotros aquí, si recordamos, hacemos pasar una generatriz, es decir, una curva que dependa de S, ¿no? En t igual a 0, no sé si se acuerdan, en el método nosotros vamos a tener una curva de la siguiente manera, f de s, y igual a g de s, y z igual a h de s, ¿no? Esto es lo que tendríamos en t igual a 0, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo también puedo utilizar otra vez esta dependencia, ¿no? Y decir lo siguiente, fíjense bien. Decir que, por ejemplo, mi derivada de, en este caso, mi derivada de z con respecto a s, evaluado en 0s, si lo quiero ver así, pues esto va a ser igual a lo que nosotros llamamos z sub x 0, s de x entre ds más mi z sub y 0s. Y acá, bueno, vamos a ponerlo por acá, dy ds, ¿no? Que entonces finalmente, pues esto lo que me va a decir es que esto es, si quieren lo pueden poner en notación prima, z prima de 0s. Esto va a ser una p, ¿no? Pero de 0, s. Y esta tx entre ds, pues no es otra cosa que la f' en s. Si yo tengo que es esto de acá. Y entonces acá más, obviamente más, esto sería siempre la q de 0s. Y esto a la vez por g' de s, ¿no? Ahí lo pongo así. Entonces esta sería como una condición que nosotros estamos pidiendo más esto, ¿no? Entonces fíjense bien que todas estas ecuaciones que nosotros tenemos de alguna manera acá, yo puedo despejar para dt y lo que voy a tener es esto, dx sobre f sub p, esto igualado a dy, esto entre f sub q, esto a su vez igualado a dp, todo esto sobre menos f sub x menos z sub x, esto por fz sub z, esto igualado a dq, esto menos f sub y menos z sub y f sub z, igualada, bueno, con esta también despejo y me quedaría pues dz, todo esto sobre p f sub p más q f sub q, y esto igualado pues a dt, con condiciones iniciales en t igual a 0, estas y esta condición, ¿no? Y entonces, cuando yo pido que la función sea C2, yo lo que estoy diciendo es que voy a ser capaz de poder encontrar una superficie en este estilo, ¿no? Que sea continua, con primera derivada continua y segunda derivada continua. Y entonces esto sería como el sistema que habría que resolver para que nosotros pues encontremos nuestras soluciones, ¿no? A grosso modo, ese sería, digamos, el método que nosotros vamos a utilizar y bueno, lo vamos a ejemplificar con algunos ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar por acá. Número 1, imagínense que ustedes tengan, qué sé yo, la ecuación 4 u sub x, u sub y esto igualado a u. No vamos a poner condiciones iniciales, sí voy a hacer uno, tal vez el último. Entonces, fíjense bien que si ustedes se fijan, esto vendría a ser
utilizando mi notación PQZ, esto sería 4PQ igualado a Z. Esto lo que implicaría es que F de X, Y, Z, PQ, pues vendría a ser la diferencia igualada a 0, ¿no? Es decir, 4PQ menos Z y esto igualado a 0. Eso es lo que nosotros en principio tendríamos. Y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, digamos que sería plantear todo este sistema de ecuaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces hay que aprendérselo, digamos, esto que nosotros tenemos por acá. Es decir, entonces, fíjense bien, esto sería dx sobre f sub p. Eso tendría que ser igual a dy sobre f sub q. Esto a su vez vendría a ser d sub p menos f sub x menos z sub x f sub z. Esto igualado a dq. Todo eso entre menos f sub y menos z sub y f sub z. Y esto a la vez igualado a dz. Esto sobre p f sub p más q f sub q. Y esto igualado a dt, ¿no? Esta sería, digamos, mi sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense bien que si yo quiero plantear mis ecuaciones, ¿no? En este caso, acá lo que me queda, bueno, es dx sobre, como estoy derivando con respecto a p, esto sería 4q. 4q. Esto a la vez igualado a dy sobre, en vez de f sub q, bueno, derivo acá, sería 4p. Igualado a, bueno, tengo de P acá entre, esta es, acuérdense que la P, entonces sería menos, solo tengo que sacar la F sub Z, que sería menos 1, entonces esto sería dP sobre P, ¿no? Y esto igualado a, bueno, esto es de Q sobre, fíjense bien que la F sub Z es menos 1, por esto es más, y la Z sub Y es Q. Esto me quedaría Q, y esto igualado a dz sobre, bueno, aquí sería 4Q por P, 4PQ, y aquí sería 4P por Q, 4PQ. Entonces esto creo que al final va a quedar 8PQ. Ahí lo pueden comprobar y esto va a ser igualado a el diferencial de T. Eso es lo que nosotros en principio tendríamos en esta parte de acá. Entonces la idea es pues tratar de juntar ecuaciones. Por ejemplo, puedo juntar esta con esta. Y también puedo juntar esta con esta, ¿no? Entonces, digamos que estas son mis dos ecuaciones que yo voy a desarrollar. Entonces, de la primera tengo que dx sobre 4q va a ser igual a dx dq sobre q. Y entonces aquí voy a tener que dx va a ser igual a 4 dq. Y esto implica entonces que x más c, entonces esto se va a ver como 4q. Si quieren le ponemos C1. Y de igual manera, pues si usted se fija, cuando usted tenga dy sobre 4p, esto va a ser igual a dp, esto sobre p. Y esto otra vez va a implicar que dy en realidad se ve como 4 por dp. Y entonces aquí le va a quedar que y más C2, en realidad al integrar, ¿verdad? Va a ser 4P. Aquí pues obviamente estamos integrando, no lo digo, pero se supone que aquí pues hemos integrado, ¿no? Al momento de tener esto. Entonces esas son cosas que pues nosotros ya sabemos.
Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Y entonces fíjense bien que esto lo que me está diciendo es que U sub y, la de arriba, es igual a 1/4 de x más C1. Y la de abajo me está diciendo que U sub de x, pues es 1/4 de y más C2. Esto es lo que me quedaría. Y entonces, fíjense bien, de esta condición que tenemos acá, igualado a esto, lo que tenemos es lo siguiente, que U de x, y, pues se miraría como 4 por, bueno, aquí sería la U sub de x, sería 1/4 de y más C2. Esto por 1/4, que sería la U sub y de x más C1. Es decir que, por lo tanto, una forma de expresar la solución sería esta, ¿no? 1/4. Vamos a poner primero la x, entonces sería x de x más C1 por y más C2. Y esta vendría a ser, digamos, la manera de expresar la solución. Obviamente aquí no tengo condiciones iniciales, entonces de repente, pues, digamos que pues esa parte no va. Otro segundo ejemplo, por ejemplo, vamos a ver acá. Segundo ejemplo sería el siguiente. Número 2, fíjense bien en esta ecuación. Imagínense que tengamos U sub de x al cuadrado más U sub y al cuadrado y esto igualado a 1, ¿no? Esta es una ecuación que usualmente pues la gente resuelve. Entonces, esto, ¿cómo se va a ver? Bueno, se va a ver como p al cuadrado más q al cuadrado y esto a la vez igualado a 1. Entonces, fíjense bien que lo que voy a tener es que p al cuadrado más q al cuadrado menos 1, pues eso se va a ver igual a 0. Esta vendría a ser mi f. Y entonces otra vez planteo las ecuaciones. Planteo que de x sobre f sub p va a ser igual a dy entre f sub q. Y esto va a ser igual a dp sobre menos f sub de x. Bueno, aquí le voy a poner así, menos p f sub z, menos p f sub z. Y aquí vamos a poner a dq entre menos f sub y menos q f sub z, ya para poner esto. Y esto va a ser igual pues a dz entre p f sub p más q f sub q y esto a la vez igualado pues a dt. Esta sería, digamos, esta manera en que nosotros vemos esta ecuación. Y entonces fíjense bien que lo que me quedaría acá es dx entre, si derivo esta sería 2p. Esto sería igual a dy sobre, si derivo la f con respecto a q sería 2q. Igualado, esto no depende de z ni de x, entonces en realidad esto sería sobre 0. Esto tampoco, entonces también sería sobre 0. Y aquí sí, ¿no? Esto sería dz sobre, esto es 2p por p, 2p cuadrado, más, bueno, esto es 2q, entonces sería 2q cuadrado. Y esto pues igualado a dt. Ahora, 2p cuadrado más 2q cuadrado, pues fíjense bien que es multiplicar por 2 acá, entonces me quedaría un 2. Es decir que esta al final se simplifica como dz sobre 2, ¿no? Esto es bien importante pues notarlo. Ahora bien, esta la podemos resolver de dos formas. Vamos a poner aquí una primer forma. Fíjense bien. Primer forma. Yo podría agarrar dp entre 0
igualado pues a lo que nosotros llamamos dt. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. dp sobre 0 igualado a dt. Y entonces fíjense bien que dp vale 0. Entonces, fíjense bien, lo que me va a quedar es que P es igual a una constante y le voy a llamar A. Entonces, de aquí yo puedo, como yo sé que P cuadrado más Q cuadrado es igual a A, esto implica, fíjense bien, que Q se puede escribir como la raíz de 1 menos A cuadrado, ¿no? Esto es lo que me daría. Puedo usar el más menos, no hay ningún problema. Puedo dejarlo como más menos. Esta sería una manera de verla. Y además, pues nosotros sabemos lo siguiente, ya lo habíamos visto, por eso les digo que ya sabemos que el diferencial de z, pues se puede ver como p por diferencial de x más q por diferencial de y. Esto va a implicar que dz en realidad se va a ver como a de x más menos raíz de 1 menos a cuadrado por el diferencial de y. Y entonces, si hago la integración acá, lo que me quedaría es que z o u de x, y, ya de un solo, u de x, y, pues esto es a por x más menos raíz de 1 menos a cuadrado, esto por y, más una constante c. Entonces, esta sería como una primera forma donde yo obtengo una solución. Una segunda forma, por ejemplo, podría ser la siguiente. Fíjense bien. Siempre de esto, de partir que P es igual a A, eso ya lo tenemos. Entonces yo puedo sustituirla en esta. Entonces puedo decir lo siguiente. Entonces puedo decir que dx sobre 2a. En realidad esto lo puedo igualar a esta parte de acá que simplifique dz sobre 2. dz sobre 2. ¿Qué va a significar esto? Ah, bueno, esto implica que si integro, ¿no? Cancelo el 2, obviamente, entonces me va a quedar que z se va a ver como un x sobre a más una constante, pues llamémosle alfa, porque aquí tengo pues la c ya. Entonces, esta sería la manera en que nosotros lo miramos, ¿no? Pero también, al tomar esta, por ejemplo, el más menos de acá, yo puedo decir que dz sobre 2, a la vez puedo decir que es igual a dy sobre más menos 2 raíz de 1 menos a cuadrado, por ejemplo. Y entonces, al volver a integrar, lo que me va a quedar es que z va a ser igual a, en este caso, y sobre más menos raíz de 1 menos a cuadrado. Esto más un beta. Entonces yo podría tener esto. Y fíjense bien, voy a tratar de alguna manera de simplificar. O bueno, como tengo esta igualdad, digamos, tengo esta igualdad, voy a tratar de poner entonces que en este caso vamos a despejar para esta, mejor multiplico por A, ¿no? Entonces voy a tener así, AZ. Vamos a hacer esto va a ser igual a X más alfa o A por alfa. Y si multiplico por esto, entonces voy a tener que más menos raíz de 1 menos A cuadrado. Esto por Z, pues va a ser igual a Y más menos raíz de 1 menos A cuadrado. Esto por beta, ¿no? Si elevo al cuadrado, se me va a quedar, ¿no? Se me va a cancelar. Esto me va a quedar A cuadrado, Z cuadrado, igual a X cuadrado más, perdón, X más A alfa
esto al cuadrado. Y bueno, acá me va a quedar 1 menos a cuadrado, esto por z al cuadrado, igualado a y más menos, digamos, raíz de 1 menos alfa al cuadrado, perdón, beta, y esto al cuadrado, ¿no? Entonces, si hacemos la suma, lo que me va a quedar entonces, al sumar esta más esta, lo que me va a quedar, se puede comprobar, es que z cuadrado va a ser igual a x menos una h, esto al cuadrado, más una y menos k, pues eso al cuadrado. Entonces, fíjense bien qué es lo que me está quedando, ¿no? Esta, si ustedes se acuerdan, era como creo que era un paraboloide, ¿no? El que queda acá. Y entonces, si se fijan, pues esto lo que cumple es que h, digamos, es menos a alfa. Y k, pues, es menos más, en este caso, raíz de 1 menos a cuadrado, ¿no? Eso a la vez por beta. Y esta sería una manera diferente de plantear esa z, ¿no? La puedo ver la u como esta o la puedo ver como esta. Digamos que esa sería, pues, la manera en que nosotros lo hacemos. Ahora, quiero resolverles un tercer ejemplo de un ejercicio. Este es bastante bueno. Entonces, fíjense bien, vamos a tener lo siguiente, número 3. Vamos a resolver el problema de Cauchy. Este ya es un problema de Cauchy que se miraría de esta manera. Y aquí vamos a poner que u de x, y vale 1 si x al cuadrado más y al cuadrado, pues eso es igual a 1, ¿no? Esta sería la condición. Entonces yo podría hacerme como una gráfica de lo que está pasando en el espacio. Es decir, aquí tengo z igual a 1. Y entonces lo que tengo acá es como mi plano z igual a 1. Y en este plano lo que tengo es como un círculo de radio 1, es donde conozco, ¿no? Posiblemente la curva solución de esto, no sé cómo sea, pero digamos que va a pasar por acá y se va a reflejar por acá, qué sé yo. Pero yo la voy a conocer, digamos, en este tramo rojo, ¿no? Ahí es donde la voy a conocer. Y seguramente pues mis características vengan así, ¿no? Y bajen. Y entonces se muevan. Entonces acá choquen, digamos, acá corten. Bueno, eso sería una manera de verla. Ahora, estas características, ¿sí? Esta curva roja que yo tengo acá, yo de alguna manera pues la puedo parametrizar, ¿no? Yo lo que tengo es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 y tengo que u de sx, y pues vale 1, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, para parametrizar esta ecuación, pues yo puedo decir que esto va a ser igual a x coseno de s. Aquí voy a tener y igual a seno de s, y igual a seno de s, y aquí voy a tener pues z igual a 1, ¿no? Esta sería la manera en que nosotros la parametrizamos para el tiempo, pues de igual 0. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a ayudar. Ahora bien, agarremos la ecuación. La ecuación, si yo la transformo, se va a ver como p cuadrado más q cuadrado igualado a z al cuadrado. Y entonces, pues esto se va a ver como p cuadrado más q cuadrado menos 2z al cuadrado. Y esto, perdón, menos z al cuadrado, no sé. Menos z al cuadrado. Y esto, pues, igualado a 0, ¿no? Esta sería como la ecuación. Entonces, fíjense bien. Bueno, esta sería mi función. Ay, mi mamá me hizo ruido.
Entonces, fíjense bien, esto se va a ver como p cuadrado más q cuadrado menos z al cuadrado, esto igualado a 0, ¿no? Esta vendría a ser pues mi función f. Y entonces yo podría plantear pues mis ecuaciones de x entre f sub p, esto igualado a dy entre f sub q, esto igualado a dp menos f sub x menos p f sub z igualado a dq menos, este sería f sub y menos q f sub z. Esto a la vez igualado a dz sobre p f sub p más q f sub q. Y esto igualado a dt. Esa sería la manera en que nosotros la miramos, ¿no? Entonces, ya poniéndolas por acá sería dx sobre, bueno, f sub p en este caso sería 2p. Esto igualado a dy, en ese caso sería 2q. Esto a la vez vendría a ser igual a dp sobre, bueno, no tengo dependencia otra vez de x, entonces esto me da 0. Y esta pues es menos 2z por la p, sería, por la menos p sería 2zp. Esto a la vez vendría a ser pues dq. Esto otra vez pues es menos 2z por menos q sería 2zq. Y esto a la vez sería igual pues a dz entre f es 2p, entonces sería 2p cuadrado más 2q cuadrado. Y esto igualado a dt. Entonces, fíjense bien que esta de acá sería como multiplicar por 2p cuadrado más 2q cuadrado, 2z cuadrado. Pero voy a multiplicar por 2 todo para cancelarlo en realidad. Entonces, fíjense bien, una simplificación más de x sobre p igual a dy sobre q. Esto a la vez igual a dp sobre zp. Esto igualado a dq sobre zq. Y esto igualado pues a dz sobre, en vez de 2p, en vez de p cuadrado más q cuadrado, sería pues z al cuadrado. Y esto a la vez multiplicado por 2 dt. Esto es lo que me quedaría al final, ¿no? Y en esto es lo que yo me tengo que de alguna manera enfocar. Tengo que tratar de pues resolver esto. Entonces fíjense bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tomemos esta, ¿no? Tomemos que dz sobre z al cuadrado es igual a 2 de tau, 2 de t. Entonces, esto me vendría a decir que menos 1 entre z al integrar va a ser igual a 2t. Y esto a la vez más una constante. Entonces, esto implica que si hago esto para acá y paso esto para acá, me queda que z es menos 1 sobre 2t más c. Ahora, yo ya conozco cuánto vale z cuando t vale 0. Acá lo tengo. Si t vale 0, z vale 1. Entonces lo pongo acá. Si t es igual a 0, esto implica que 1 sería igual a menos 1 entre c, de lo que concluimos que c es menos 1. Y entonces acá lo que estoy diciendo es que z va a ser 1 entre 1 menos 2t. Esta sería como la primera cosa que nosotros pues necesitamos, ¿no? Entonces, fíjense bien también lo siguiente. Si yo agarro, por ejemplo, esta de acá,
y la agarro con esta, yo podría multiplicar por z al otro lado y me quedaría lo siguiente. Entonces, fíjense bien, ¿qué me quedaría? Me quedaría que TP sobre P vendría a ser dz entre z. Esto implicaría que el logaritmo natural de P se vea como el logaritmo natural de z más una constante. Pero entonces esto implica que P se puede ver como una constante h por z, ¿no? Esto es lo que me daría eso. De igual forma, bueno, lo mismo pasa si yo agarro esta ZQ con esta, ¿no? Y de igual forma, bueno, Q se va a ver como una K por Z. Estas son bien importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Ah, bueno, porque tenemos esto que P cuadrado más Q cuadrado es Z cuadrado, ¿no? Entonces yo podría elevar esto al cuadrado. Entonces, fíjense bien. Acá. Esto sería como lo tercero. Note que P al cuadrado sería igual a H al cuadrado, Z al cuadrado, ¿sí? Y Q al cuadrado vendría a ser K al cuadrado por Z al cuadrado. Entonces, si yo la sumo, P cuadrado más Q cuadrado es Z al cuadrado igual a H al cuadrado más K cuadrado. Y esto es factor común Z al cuadrado. Y entonces lo que llegaría en conclusión que h al cuadrado más k cuadrado, pues eso es igual a 1. Esa es una observación que nosotros hacemos, ¿no? Esta sería como una tercera condición, ¿no? Ahora bien, otra cosa que podemos notar, una cuarta, es, por ejemplo, puedo agarrar dx sobre p y con d2 dt. Entonces, fíjense bien, si yo agarro dx sobre p igualado a 2 dt, esto me va a quedar que dx va a ser igual a 2p dt. Pero la p yo ya la tengo. La p en realidad yo sé que es una h por z y la z ya la tengo, que sería esto. Entonces al final lo que les quiero decir es que esto va a ser igual a 2 veces h por un diferencial de t entre 1 menos 2t. Esto sería el diferencial de x. Y de igual forma, el diferencial de y, como acá tengo q, lo paso al otro lado, ya tengo lo que es la q y ya tengo, que queda en términos de z, y ya tengo lo que es la z. Entonces se puede comprobar también que esto va a quedar 2h de t entre 1 menos 2t. Entonces, en ambas soluciones, lo que me va a quedar es lo siguiente, que x se va a ver como, en este caso, integrando esta, me quedaría un logaritmo, ¿no? Me quedaría menos h, logaritmo natural de 1 menos 2t, más una constante, pónganle pues, qué sé yo, L, ¿no? Y la y pues quedaría algo similar. Bueno, esta es la k, ¿verdad? Esta es k, entonces me quedaría una menos k, logaritmo natural de 1 menos 2t más una m, digamos. Esto es lo que me quedaría. Entonces, fíjense, esto es bien importante, esto que tengo acá. ¿Por qué es bien importante? Bueno, porque yo ya tengo condiciones iniciales y ya tengo que h cuadrado más k cuadrado, pues eso también es igualado a 1, ¿no? Entonces, fíjense bien esto que tengo acá. Bueno, yo en principio les había hablado antes de esta condición de acá. Esta condición de alguna manera yo la tengo que utilizar, fíjense bien. Y tengo que tratar de utilizarlo acá. Fíjense bien, tendríamos que
z de 0,s entre ds, pues esto es p de 0s por, en este caso vamos a poner así, dx ds más q de 0,s de y entre ds, ¿no? Esto es lo que tendríamos. Ahora, las parametrizadas, si ustedes se fijan, acá las tenemos. Esta vendría a ser, digamos, mi F, está mi G, y esta pues es la Z, ¿no? Mi Z de S. Entonces, esta es la derivada de 0, la de esta es menos seno y la de esta es coseno. Pero como yo ya tengo que estas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esta, PH por Z. Entonces de aquí puedo sacar que P de 0, S en realidad es H. Y de aquí puedo sacar que Q de 0, S en realidad es K, ¿no? Porque la Z pues de 0S es 1, ¿no? Esto es lo que me está diciendo esto. Acá que esto es 0, S, ¿no? Entonces fíjense bien, sustituyendo todo eso, lo que tendría aquí es que esto es 0. Esto va a ser igual, como dijimos, H. Como este era coseno, la derivada es menos seno, entonces me queda menos seno de S. Y aquí más, bueno, esta como es Q, es K, ¿no? Dijimos que era K, y esta es un seno, la derivo, es un coseno. Y entonces esto es lo que obtendría. Y además tengo que H cuadrado más K cuadrado, pues eso vale 1, ¿no? Esto lo que implica, con estas dos condiciones, lo que implican esto es que entonces la H, vamos a ver, la puedo tomar como, en este caso, como tengo un signo menos, me lo quiero deshacer. Voy a tomar positivas. Las voy a tomar negativas de tal manera que se me cancele el signo menos, ¿no? Entonces esta la voy a tomar como menos, a ver, coseno de S. Y aquí a la K la voy a tomar para que se cancele como, bueno, pasando esto es K coseno de S, ¿no? Eso tiene que ser igual a H seno de S. Entonces, por eso les digo que la K va a ser la seno y la H va a ser, bueno, en el menos, ¿no? Entonces, menos coseno y esta menos seno. Así para que quede. Esto es bien importante, esto que acabo de hacer. Luego, fíjense bien, luego voy a agarrar mi X. Mi X ahora, yo ya sé que es, a ver, menos H, logaritmo, entonces ahora va a ser positivo y esta también, ¿verdad? Tienen la misma forma. Aquí me aparece LM, ¿no? Entonces, X va a ser coseno de S, logaritmo natural de 1 menos 2T más L. Y Y, pues se va a ver como seno de S, logaritmo natural de 1 menos 2T más M. Ahora, yo conozco qué pasa en T, entonces lo pongo acá. Si T va a ser igual a 0, entonces la X se convierte coseno de S igualado a, bueno, logaritmo natural de esto es 0, logaritmo natural de 1 es 0, entonces me queda L. Y lo mismo pasa acá, esto es 0, esto es seno de S, la M se vuelve seno de S. Y entonces, bueno, ya tengo quién es la X. La X se ve como coseno de S, logaritmo natural de 1 menos 2T más coseno de S. Y la Y pues se ve como seno de S, logaritmo natural de 1 menos 2T, esto más seno de S. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer? Bueno, voy a tratar de elevar al cuadrado estas dos. Si elevo al cuadrado estas, fíjense bien,
Entonces, lo que me va a quedar es lo siguiente. X cuadrado va a ser igual. Bueno, acá coseno cuadrado de S, logaritmo natural al cuadrado de 1 menos 2t. Esto más el doble producto, ¿no? Esto sería 2 veces coseno cuadrado de S, logaritmo natural de 1 menos 2t, más, bueno, coseno cuadrado de S. Así de esta manera. Vuelvo a elevar al cuadrado acá. Acá me queda y cuadrado igualado a seno cuadrado de S, logaritmo natural de 1 menos 2t. Esto más 2 seno cuadrado de S. Simplemente el logaritmo natural de 1 menos 2t. Y esto más, bueno, coseno cuadrado, esto sería seno cuadrado de S, ¿no? Entonces, si yo la sumo, lo que me queda simplemente es x cuadrado más y cuadrado. Fíjense bien que lo que me queda es coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Solo queda el logaritmo. Esto más esto es 1. Entonces queda 2. Y este más este es 1. Entonces al final lo que queda es esto. Logaritmo natural de 1 menos 2t. Esto más 1. Y esto pues al cuadrado, ¿no? Esto es lo que me quedaría, miren. Y entonces yo podría, digamos, sacar raíz cuadrada. Lo que implica esto es que, bueno, aquí me queda logaritmo natural de 1 menos 2t más 1 igualado a más menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. De esta manera. Y entonces acá puedo mandar a restar esto. Esto implica que logaritmo natural de 1 menos 2t pues va a ser igual a menos 1 más menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, quiero que se fijen en lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por menos toda la ecuación y entonces lo que me va a quedar es logaritmo natural de 1 entre 1 menos 2t. Acuérdense que cuando multiplico el menos en el logaritmo me queda como un recíproco. Y aquí me va a quedar 1 menos más, pero bueno, es lo mismo. Voy a ponerlo así para respetar esto. Y ahora voy a elevar, ¿no?, a la exponencial. Entonces lo que me va a quedar es que 1 menos 1 entre 2t, esto va a ser e a la 1 en más menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y entonces, ¿esta quién es? Bueno, ya la tenemos acá. Ya la habíamos dicho, es la z. Por lo tanto, entonces podemos concluir, por lo tanto, mi solución u de x, y, miren qué interesante, se va a ver como e a la 1 menos, o más menos, ¿verdad? No importa acá, x cuadrado más y cuadrado. Y este sería, digamos, un problema bastante complicado, pero que uno puede realizar con estas técnicas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esto. Saludos, éxitos.